Educando Católicos presenta Lección número 6, capítulo 3, parte 2. Creación del mundo, origen y caída del hombre. ¿Cómo es libre el hombre? El hombre es libre en cuanto puede hacer una cosa o no hacerla, o bien puede hacer una cosa en vez de otra, como lo experimentamos en nosotros mismos. Si el hombre es libre, ¿puede hacer también el mal? El hombre puede, es decir, el hombre es capaz de hacer también el mal, pero no debe hacerlo, precisamente porque es mal. La libertad del hombre debe usarse únicamente para el bien. ¿Quiénes fueron los primeros hombres? Los primeros hombres fueron Adán y Eva. Ellos fueron creados inmediatamente por Dios. Todos los demás hombres descienden de Adán y Eva. Por eso, Adán y Eva son llamados los progenitores de los hombres. ¿Fue creado el hombre débil y miserable como ahora somos nosotros? El hombre no fue creado débil y miserable como ahora somos nosotros, sino que fue creado en un estado feliz, con un destino y con dones superiores a la naturaleza humana. ¿Qué destino tuvo el hombre de mano de Dios? El hombre tuvo de mano de Dios el destino altísimo de verle y gozar eternamente de él, bien infinito, y porque esto es enteramente superior a la capacidad de la naturaleza, el hombre tuvo a su vez para lograrlo una fuerza sobrenatural que se llama gracia. Además de la gracia, ¿qué otra cosa había concedido Dios al hombre? Además de la gracia, Dios había concedido al hombre el vivir libre de las flaquezas y miserias de la vida y de la necesidad de morir, con tal de que no pecara, como por desgracia hizo Adán, cabeza de la humanidad, al comer del fruto prohibido. ¿Qué pecado fue el de Adán? El pecado de Adán fue pecado grave de soberbia y desobediencia. ¿Qué daños causó el pecado de Adán? El pecado de Adán le despojó a él y a todos los hombres de la gracia de Dios y de todo otro don sobrenatural, dejándolos sujetos al pecado, al demonio, a la muerte, a la ignorancia, a las malas inclinaciones y a todas las demás miserias. El pecado de Adán excluyó a los hombres del cielo. ¿Cómo se llama el pecado al que Adán con su culpa sujetó a los hombres? El pecado al que Adán con su culpa sujetó a los hombres se llama original, porque, cometido al principio del género humano, este pecado se transmite con la naturaleza a todos los hombres en el momento de su concepción. ¿En qué consiste el pecado original? El pecado original consiste en la privación de la gracia original que, según la disposición de Dios, deberíamos tener, pero que no tenemos, porque la cabeza de la humanidad, con su desobediencia, se privó de ella a sí mismo y a todos nosotros, sus descendientes.
¿Cómo el pecado original es voluntario y por lo tanto culpa en nosotros? El pecado original es voluntario, por lo tanto culpa en nosotros únicamente porque de forma voluntaria lo cometió Adán como cabeza de la humanidad. Y por esto Dios no castiga, sino simplemente no premia con el cielo al que tenga solamente el pecado original. ¿Debía el hombre permanecer para siempre excluido del cielo a causa del pecado original? El hombre debía permanecer para siempre excluido del cielo a causa del pecado original. Si Dios, para salvarle, no hubiese prometido y enviado del cielo a su propio Hijo, es decir, a Jesucristo.